¿Por qué la carrera a Marte se acelera cada vez más? ¿Por qué es tan importante llegar a Marte y crear bases espaciales ahí? ¿Están acaso tratando de salvar a la humanidad? Todas estas preguntas las vamos a contestar en este video. Pero antes, imagínate llegar a un bar, invitarle una copa a una chica y cuando ella te pregunta ¿a qué te dedicas? Tú le dices: extraigo oro y otros materiales preciosos de los asteroides. Usamos robots de inteligencia artificial y llegaremos a nuestra meta, la cual es traer tanto oro a la Tierra que el valor del oro bajará a 1/100ª de su valor actual. Y sí, de hecho la Universidad de Colorado en minería ya está ofreciendo una maestría en recursos naturales del espacio, Graduate Degree in Space Resources. Pero hablemos un poco de la historia. Fue en 1801 en que Giuseppe Piazzi encontró el primer asteroide accidentalmente. Este asteroide tiene un diámetro de 1000 kilómetros aproximadamente y se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Piazzi le dio el nombre de Ceres. Si se te hace conocido el nombre es porque es el mismo nombre que la Roma pagana le dio al dios de la agricultura. Otro dato importante es que en 1991 Gaspra fue el primer asteroide visitado por una nave espacial construida en la Tierra. Lo más interesante es que Galileo, así se llamaba la nave espacial, iba con rumbo a Júpiter, pero se encontró con este asteroide en el camino, pues casualmente la órbita del asteroide y la trayectoria de Galileo se encontraron en el espacio. Entonces sabemos que hay un asteroide llamado 16 Psyche. Este asteroide está compuesto de varios materiales de los cuales hablaremos más tarde, pero es un asteroide que mide aproximadamente 250 kilómetros de diámetro. Esto es aproximadamente 155 millas de diámetro. Pero hablemos de dinero. Se dice por ahí que si se extrayeran los materiales de este asteroide serían 700 quintillones de dólares de ganancia. Exactamente, estamos hablando de un 7 con 20 ceros. Esos serían 700 quintillones y como ya lo hemos mencionado, en este canal hablamos en cifras americanas. Lo interesante aquí es que Elon Musk está muy interesado en llegar a Marte y salvar al mundo, al menos eso dice él. Mas sin embargo también sabemos que su vida ha sido dedicada a crear la fortuna más grande que han podido. De hecho está considerado el hombre más rico de la Tierra, aunque por ahí hay personas y familias que faltan en esta lista. Pero si él llegara a lograr esta meta, sí que sería el hombre más rico de la Tierra y por mucho. Entonces, así como el asteroide Gaspra estaba exactamente en el camino hacia Júpiter, de igual manera el asteroide 16 Psyche está en una órbita que se encuentra entre Júpiter y Marte. Esto nos dice que las colonias en Marte no son precisamente para salvar a la humanidad, sino para explotar este y otros asteroides. Y de esta manera hacerse más rico de lo que ahora son. Pero los competidores son bastante fuertes, entre ellos China, Emiratos Árabes y varias empresas de Estados Unidos. Esta no es la primera vez que una nave espacial llega a Marte, de hecho las primeras expediciones fueron lanzadas por Rusia, empezando desde 1960, 6 de las cuales fallaron. Después de esto, en 1964, el Mariner 4 llega a su destino, que era estar cerca del planeta rojo. Después de eso, hubo expediciones fallidas y otras exitosas de varios países como Emiratos Árabes, la India, la Unión Europea y Japón también lanzará una nave de exploración en el 2024. Pero este mismo año, SpaceX lanzará la primera misión llamada Cargo Mission, a lo cual significa no es una misión de exploración como las anteriores, sino que llevan material, en este caso robots, combustible, comida, refacciones, etc. Esto es un gran avance, ya se está movilizando lo necesario para establecer una base en Marte. Por primera vez en la historia de la humanidad se empiezan a llevar materiales a Marte y se tratará de crear una base en Marte. En un futuro se espera tener bases espaciales en Marte y, ¿por qué no?, también pudiera ser que más adelante haya naves madre donde vivirán miles de gente. Veámoslo desde este punto de vista, solamente el viaje a Marte dura 1 año y medio en tan solo llegar. Si esto no se le llama vivir en el espacio, entonces ¿a qué? La realidad es que los primeros astronautas que lleguen a Marte vivirán por lo menos 3 años viajando a Marte en ida y vuelta. Pero volvamos a la carrera por el oro, por llegar a Marte. En el 2026, SpaceX tiene programado lanzar una nave no solamente de cargo, sino también tripulada por seres humanos. Se espera que aproximadamente 550 días más tarde sea el momento en que por primera vez un ser humano pise Marte. Esto será
Si todo le sale bien al equipo de Elon Musk, alguien pisará Marte en el año de 2028. Y más allá de esto, hay dos compañías de California que están tratando de llegar a Marte antes que SpaceX. Las compañías son Relativity Space and Impulse Space. Estas dos compañías lanzarán sus cohetes en el 2024 y tratarán de llegar a Marte antes que el equipo de Elon Musk. Recordemos que es un largo viaje de alrededor de 550 días de recorrido y que muchas misiones han fallado, así que no se sabe quién llegará primero. Además de que no es quien llegue primero, sino quien pueda cargar material de vuelta a la Tierra. Volviendo al tema del dinero, tomando en cuenta todo el oro extraído del mundo y el oro de determinadas minas de reserva que aún no se ha extraído, el total del oro en el mundo es de 250,000 toneladas aproximadamente. Y si asumimos que este asteroide es una esfera con un radio de 125 kilómetros, tendríamos un volumen de 8,181,230 kilómetros cúbicos aproximadamente. Y si un metro cúbico de oro pesa 19.3 toneladas y un kilómetro cúbico tiene 1 billón de metros cúbicos, tenemos que si el asteroide fuera de oro puro, estaríamos hablando de 158 cuatrillones de toneladas de oro. Pero se sabe que los asteroides tienen porosidades, huecos, cráteres. Digamos que se va el 33% del volumen. Entonces tenemos aproximadamente 106 cuatrillones de toneladas, de las cuales asumamos solamente el 0.1% es de oro, es decir, una milésima parte de este asteroide es de oro. Tendríamos 106 trillones de toneladas de oro. Esto sería 424 millones de veces más que las 250 millones de toneladas que mencionamos anteriormente. Entonces, si cada tonelada de oro vale 61 millones de dólares, esto equivaldría aproximadamente a 6.5 quintillones de dólares. La estimación que se escucha en YouTube y en el Internet es de 700 quintillones, lo cual me hace pensar que están asumiendo que el 100% de la esfera es de oro o que están tomando en cuenta otros metales preciosos como platino, además de la posibilidad de que pueda haber diamantes en este asteroide. Aún así, si solo el 0.1% es de oro, es decir, solamente la milésima parte del asteroide es de oro, tenemos que este asteroide tendría 424 millones de veces más oro que las 250,000 toneladas mencionadas anteriormente, que es todo el oro que se ha sacado en la historia de la humanidad. Y esto bajaría el valor del oro casi a nada, pues tan solo si se extraen 250,000 toneladas, esto bajaría el valor del oro a la mitad. Entonces, si la milésima parte de este asteroide representa 424 millones de veces el oro de la Tierra, se puede dividir el valor del oro 424 veces. Esto mandaría el oro casi a nada. Y con esto el valor de nuestro dinero se iría también a casi nada. Es decir, el dinero del emperador Musk sería muchísimo más rico y nosotros seríamos más pobres. Pero esto es solamente tomando el oro que este asteroide pudiera tener. También otros metales preciosos como platino y algunos metales que ni siquiera conocemos podrían ser minados, además de que posiblemente haya diamantes. Desde el 2016, con la ley requerida por el presidente Obama y aceptada por el Congreso de Estados Unidos que les permite a las compañías mantener los materiales que ellos encuentran en el espacio, de esta manera, mucha gente de mucho dinero estará muy interesada en entrar en la carrera espacial y hacerse todavía más ricos. Pero bueno, eso ya se tendrá que negociar con los países que compitan en esta carrera contra el tiempo. Por el momento, SpaceX va a la delantera y con esta ley todo lo que SpaceX extraiga será repartido tan solo entre los socios de SpaceX. Luxemburgo fue el primer país en adoptar una ley similar a esta. Y aunque todos tenemos nuestra mirada puesta en SpaceX, el país de la bandera roja, China, ha estado trabajando fuertemente en sus naves espaciales para llegar al planeta rojo y hacer su parte en la conquista del oro en estos asteroides. El cohete espacial CZ-8, también conocido como Long March 9 de China, es el más grande de la historia, mide 800 metros de alto y puede cargar 140 toneladas de cargamento. Cuando lo comparamos con el cohete más grande de SpaceX,
llamado Starship Duo, el cual mide 120 metros de alto, tiene una capacidad de cargo de 50 toneladas, pues el cohete de China es mucho más grande y al parecer puede cargar más. Este es el gigante Long March 9, el cual está programado para ser lanzado a Marte en el 2030. De esta manera, SpaceX va a la delantera de China, pues lanzará en el 2024 un cargo sin tripulantes y en el 2026 un cargo con tripulantes. Más allá de esto, hay dos compañías de California que están tratando de llegar, pero no se sabe quién llegará primero. Y además, como dijimos anteriormente, solamente SpaceX y China están lanzando naves que pueden traer material de vuelta a la Tierra. De esta manera, la carrera espacial está muy competida, pero al parecer esta vez hay premios mucho más grandes que en años anteriores para los ganadores de la carrera espacial. Si estas compañías empiezan a encontrar más y más metales preciosos y otros materiales que tengan valor, empezará no solamente una carrera espacial, sino una carrera de construcción de cohetes. Es decir, se construirán más y más cohetes espaciales usando nuevas tecnologías, como por ejemplo cohetes de fusión nuclear, cohetes propulsados por ionización eléctrica. Estos últimos cohetes de ionización eléctrica, que aunque serían más lentos que los actuales, serían lo suficientemente rápidos y podrían cubrir mucho más largas distancias. Incluso también se habla de naves que usen la energía solar para movilizarse ya estando en el espacio. Bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Si llegaron hasta este punto, les agradecería un like o si se gustan suscribir. Espero que les haya gustado.